Callejón del Muerto. De la primera calle de Morelos arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros, un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace algún tiempo fue teatro de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel, lo que motivó que se lo hubiese conocido desde entonces como el Callejón del Muerto. Fue en aquel tiempo en que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite, pendientes de mensuras de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas se alcanzaba a iluminar un escaso radio, y los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, envueltos en amplias capas y provistos de escaleras y una alcuza, comenzaban su tarea por las calles de la ciudad un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel crimen cierta noche en el solitario Callejón del Muerto, y a un tiempo después del asesinato, del espeluznante sucedido cuyo relato recorrió de boca en boca durante muchos años. Aquella noche, profundamente oscura, se cernía sobre el silencio y reposo de la ciudad como una amenaza. La negra mole de un cielo encapotado flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa, y rompían de vez en cuando la callada quietud nocturna los pasos acompañados de los serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias del embaldosado de las banquetas al sonar la última campana de las 12 del viejo reloj de la catedral, percutiendo el silencioso recogimiento de la noche. El grito de alerta de un sereno. Las 12 y nublado, y como escalonadas, a cortos intervalos sobre el filo de la medianoche, fueron rondando las voces lejanas y apagadas de los serenos, que anunciaban, como era de costumbre, la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad. De repente, rasgando las impalpables entrañas del silencio de aquel solitario callejón, un penetrante grito de agonía, al que respondió el siniestro aullido de los perros de los contornos, aullido doloroso y lúgubre que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir, como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril, descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente, como si tuviese alas en los pies. Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, o sea, las actuales División del Oriente, torció hacia la derecha y en dirección al templo de dicho barrio, y a poco de estremecer la puerta del curato con recios e incesantes aldabonazos que urgían impresionantemente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando reiteradamente, el cura apareció en el umbral. «Vamos, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?» «Disimule su merced lo intempestivo de la hora. En uno de los callejones de atrás de la Soledad ha sido apuñalado un hombre». «¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la Soledad?» «No, padre. El moribundo quiere que sea su merced lo que oiga de la confesión». Por el semblante del sacerdote cruzó una sombra de contrariedad. «Bien, hijo, sus motivos tendrá, aunque el tramo es largo y la noche está oscura como la boca del lobo. Vamos, alumbra y guía a la mitad del callejón». Tendido boca arriba yacía el sereno, moribundo, mostrando tremenda puñalada a la mitad del pecho. Era una puñalada de mano diestra que el hombre del farol señaló la cura. «Ahí está, padre». «Bueno, toma el farol, que lo necesito, y retírate a cierta distancia mientras lo confieso». Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga
y penosa, interrumpida cada rato por los espasmos de agonía. Más la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por las circunstancias y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que se había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Y entonces fue cuando, al levantar el extremo de la capa con quien había cubierto el rostro, se hizo cargo de él porque su acompañante ya no lo aguardaba. Aquel desconocido, que ahora yacía cadáver a la mitad del solitario callejón, era el mismo que había ido a llamar a la puerta del cuarto, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. Luego había confesado un muerto y el propio muerto lo había guiado. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas, y como pudo porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado en el muerto, regresó al curato y muchos días después, presa de una fiebre violenta, aquel buen cura, a quien no se sabe qué ocultó y misterioso designio que había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero funestas las consecuencias de aquel espeluznante aventurero. Conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que había escuchado la confesión del muerto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y dejar tu like si fue de tu agrado. Si tienes alguna historia que quisieras escuchar, por favor déjala en los comentarios. Que tengas una excelente noche.